Muy buenos días, bienvenidos a la reunión de neurocirugía pediátrica. Hoy vamos a hablar sobre ependimoma recurrente en pediatría. Yo creo que varios de los que están aquí en la charla en algún momento se han tenido que enfrentar a algún paciente con ependimoma y a veces el pronóstico se hace desalentador dado que estos tumores tienen una alta tasa de recurrencia y cada vez que el paciente tiene una y otra recurrencia, eh, el panorama como que se oscurece y a veces no sabemos eh, qué es lo que hay que ofrecer. Entonces la idea de esta charla es tratar de mirar qué es lo que hay en la bibliografía con respecto a ependimomas recurrentes en esta población. Entonces, para amplificar la charla, vamos a hablar alrededor de este caso clínico. Se trata de un niño masculino, 15 meses, consulta al servicio de urgencias por un cuadro de una semana de irritabilidad, eh, lateropulsión al gatear y episodios de vómitos intermitentes. Al examen físico, el paciente se encuentra somnoliento, una parinod y algo de ataxia troncal. Esta es la tomografía de ingreso. Como podemos ver aquí en este corte axial de este TAC, se evidencia una lesión que está ocupando el cuarto ventrículo, es casi isodenso con el parénquima cerebral, tiene algo de calcificaciones, es evidente que tiene también asociado una ventriculomegalia. Entonces, este paciente se le diagnostica un tumor en fosa posterior con hidrocefalia asociada. Se decide llevar de urgencia a una tercer ventriculocisternostomía endoscópica para resolverle la hidrocefalia y en un segundo tiempo realizarle la resonancia. La resonancia se confirma que tiene una lesión a nivel del cuarto ventrículo, protruye o se extiende a través de los forames de Luschka y Mayendi. Vemos que ha resuelto en algo la hidrocefalia aguda y la gran sospecha de esta lesión es un ependimoma. Este paciente se lleva a la resección quirúrgica de esta lesión. Esta es la resonancia posoperatoria. Efectivamente, la patología muestra que es un ependimoma anaplásico, ¿sí? Grado 3 en la JU, con un KI67 del 30%, con un líquido solorraquídeo negativo, es decir, la lesión solamente una lesión única. Entonces, este paciente con esta resección, donde no hay evidencias de lesiones residuales, se logra una resección completa. El equipo oncológico decide no darle radioterapia por la edad, niño de 15 meses, y decide iniciar quimioterapia con carboplatino y etopósido para el mantenimiento como tal de esta patología. El paciente se decide vigilar con imágenes, tiene un seguimiento seriado sin lesiones, hasta 2 años después de esa primera intervención, donde se evidencia una pequeña recurrencia acá a nivel del ángulo pontocerebeloso izquierdo. O sea, ya el tumor recurre, no en el sitio original, a nivel del cuarto ventrículo, sino a nivel del ángulo pontocerebeloso a esta lesión. Este paciente se lleva a junta. En la junta oncológica, neurooncológica, decidieron iniciar radioterapia local, es decir, primer ciclo de radioterapia local y ver cómo evoluciona este paciente en el tiempo en seguimiento con imágenes. Un año posterior a ese inicio de esa radioterapia, la lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso persiste, inclusive hay aumento del tamaño de la misma. Entonces ese paciente se decide de nuevo reoperar para la resección de esta masa. En el postoperatorio queda una pequeña lesión, ¿sí?, residual en el ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo. En ese momento el equipo iniciar una mezcla de medicamentos como carboplatino, vincristina, ciclofosfamida, etopósido y dan inicio al segundo ciclo de radioterapia local. Luego de terminar el ciclo con esta mezcla de medicamentos, dejan etopósido como quimioterapéutico de mantenimiento y básicamente
seguimiento imagenológico, donde se evidenciaba un control de la lesión. 3 años después de este episodio, en el seguimiento imagenológico, vemos que el paciente presenta una nueva recurrencia allá a nivel del ángulo pontocerebeloso izquierdo. Entonces vean que este paciente ya ha sido intervenido 2 veces previo, 2 ciclos de radioterapia, ha recibido ciclos de quimioterapia con múltiples medicamentos, inclusive está con un medicamento de base, y aquí tenemos una nueva recurrencia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? El paciente está neurológicamente indemne, no tiene ningún tipo de déficit. En este momento tiene 8 años. Todo empezó desde los 15 años con ependimoma anaplásico. ¿Qué más tenemos entonces para ofrecerle a estos pacientes? Entonces la idea de la charla es darle respuesta a esto. Entonces sabemos que el ependimoma es un tumor de origen neuroepitelial que se puede encontrar en el canal espinal o en los ventrículos laterales, puede dar en cualquier lugar del neuroeje y a cualquier edad. Y sabemos que los ependimomas que dan a nivel intracraneal son más propensos a recurrencias, lo que hace el pronóstico de esta patología algo desalentador. Los ependimomas son aproximadamente el tercer tumor más frecuente en esta población. Da cuenta alrededor del 6 al 10% de todos los tumores del sistema nervioso central en esta población. Es más frecuente en hombres. El 70% se localizan en fosa posterior y un 25% a nivel supratentorial, 5% a nivel espinal, pero esto es muy raro en pediatría, casi que no se ve, esto es casi que exclusivo de adultos, y 10 pueden tener metástasis en otros lugares del neuroeje. Las imágenes para diagnosticarlo, pues la tomografía nos ayuda. Por lo general es una lesión isodensa con el parénquima, puede tener calcificaciones. Como les digo, en pediatría es usual verlos a nivel de fosa posterior o supratentorial, pero definitivamente la resonancia es el estudio de elección para caracterizar mejor la lesión y para llevar a cabo el seguimiento de estos pacientes. Entonces, en las resonancias se ve como una lesión isodensa en las secuencias de T1. Por lo general, estas lesiones cuando van en fosa posterior se extienden a nivel de los forámenes de Luschka y de Mayendi. Tiene una captación importante con el medio de contraste, a veces puede ser heterogénea. Y como les digo, en pediatría puede dar a nivel supratentorial y muy raro a nivel medular. Casi que a nivel medular es exclusivo de los adultos. La WHO en el 2016 clasifica los ependimomas en 3 grupos de acuerdo al grado de mitosis como tal, en un grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el grado 1 el subependimoma y el ependimoma mixopapilar. Estos dos casi que son exclusivos de adultos. El grueso de los ependimomas en la población pediátrica va a estar aquí, en el grupo 3 y los grupos 4, grupo 2 y grupo 3. El grupo 2 corresponde a los ependimomas clásicos y el grupo 3 corresponde a los ependimomas anaplásicos, donde la característica es la alta mitosis. En los últimos años ya se viene hablando sobre la clasificación molecular de los ependimomas y de acuerdo a ciertas mutaciones, uno puede clasificar eh, estas lesiones en diferentes grupos. Entonces, miren, en la actualidad, ahorita hablamos en 3 grandes grupos de ependimomas. Unos ependimomas que están a nivel supratentorial, otros ependimomas que son a nivel de fosa posterior y otros ependimomas que están a nivel medular. Casi que los de nivel medular son exclusivos de adultos, entonces cuando hablamos de pediatría casi que excluimos estas lesiones y nos encargamos o nos vamos a centrar en solo estos dos, en los ependimomas supratentoriales y los de fosa posterior. Estos a su vez se clasifican en tres tipos. Entonces, cuando hablamos de los supratentoriales, tenemos los ependimomas supratentoriales tipo subependimoma, estos son de adultos, casi exclusivos de adultos. Tenemos los ependimomas supratentoriales YAP1 con esta mutación, estos sí se pueden presentar en la población pediátrica. Tenemos los supratentoriales RELA-Fusion con la mutación RELA, estos también son frecuentes en pediatría. En los de fosa posterior están los subependimomas de fosa posterior, estos también son casi que de adultos. Tenemos el de fosa posterior tipo A, que ese sí se presenta en pediatría, y tenemos el de fosa posterior tipo B, que también se presenta en pediatría. Entonces, en resumen, según las
la clasificación molecular, tenemos 4 tipos que se presentan en la población pediátrica. 2 de fosa posterior y 2 supratentoriales. Entonces, los de fosa posterior, como les digo, tenemos un tipo A y un tipo B. Miren la distribución de edades, son frecuentes en la población pediátrica, siendo el tipo A más prevalente en los hombres y el tipo B en mujeres. Y en cuanto a la sobrevida y recurrencia, sabemos que el ependimoma de fosa posterior tipo A tiene peores tasas de sobrevivencia global, dado las altas recurrencias de esta lesión. El tipo B, miren que tiene una mejor sobrevida, por lo tanto las tasas de recurrencia son más bajas. Cuando vemos los supratentoriales, tenemos el JAK1 y el relafusio. Ambos son prevalentes en la población pediátrica, siendo el JAK1 más frecuente en mujeres y el relafusio en hombres. Y cuando vemos la sobrevida de estas lesiones, vemos que el JAK1 tiene un muy buen pronóstico, pero el relafusio se asocia con peores tasas de supervivencia global, dado la alta incidencia de recurrencias de este perfil. Cuando un paciente nos llega por primera vez con el ependimoma, el manejo estándar como tal siempre se resume en esto: la cirugía máxima segura. De hecho, la resección total del tumor es el factor pronóstico más importante en el ependimoma pediátrico. Esto es lo que nos va a asegurar una sobrevida global adecuada, ¿sí?, cuando nos enfrentamos a esta lesión. Y hay terapia ayudante, básicamente es la radioterapia. La radioterapia focal es como el pilar en el manejo de estos ependimomas. Se puede dar de tipo craneoespinal cuando tenemos una enfermedad diseminada. Claro que hay algunos grupos oncológicos en los cuales, si se realiza una resección total de la lesión, algunos dejan la terapia o la radioterapia para un segundo tiempo o cuando se dé una recurrencia. Pero esto es muy variable, esto depende del grupo oncológico que esté tratando al paciente. La quimioterapia tiene efecto menos claro, la bibliografía, algunos apoyan, otros no, pero quede claro que cuando llega un ependimoma por primera vez, el tratamiento estándar es la cirugía y la radioterapia. Y siempre el objetivo de la cirugía como tal va a ser tener el diagnóstico biológico, mejorar el efecto de masa y lograr la resección que necesitemos. Y básicamente esto es lo que les quería mostrar en cuanto a la primera resección quirúrgica. Observen cómo es la sobrevida a 5 años de estos pacientes cuando llevamos a cabo una resección completa de la lesión y una resección incompleta. Las tasas de sobrevida cuando quitamos toda la lesión es aproximadamente del 75% a 5 años, pero cuando la resección se hace de forma incompleta, esa supervivencia es casi del 40%. La radioterapia por primera vez, hay diferentes modalidades. Por lo general las dosis van hasta 59.4 grays en mayores de 3 años, pero cuando son niños menores, las dosis tienen que ser más bajas dado los efectos a largo plazo de tipo cognitivo. Y se ha visto una sobrevida global a 7 años del 70%. Entonces, con ese tratamiento estándar, cuando el paciente nos llega por primera vez, uno puede asegurar supervivencias globales a 5 años que están alrededor del 85%, es decir, muy bueno con esos 2 tipos de intervenciones. Y tasas de control local de la lesión que están entre el 90 y el 80%, muy buenos también. La quimioterapia, como les digo, no es de primera línea de entrada en los pacientes con ependimoma, pero aquí viene el problema: la recurrencia de la lesión. Entonces, casi el 50 a 62% de los pacientes van a tener recurrencia de los ependimomas. 66% de los de fosa posterior, 55% de los que están a nivel supratentorial, y la mayoría de ellos, o un porcentaje importante, se va a dar en los primeros 2 años, casi que 2% más allá de los 10 años. O sea que la mayoría de los ependimomas, antes de los 10 años de la primera intervención, van a tener alguna recurrencia. La mayoría lo hacen en el sitio primario, ¿sí? Y cuando el ependimoma debuta en niños menores de 3 años, se ha visto que hay un mayor riesgo de recurrencia del tumor. Cuando el paciente ya llega con la recurrencia, esa sobrevida ya se ve afectada, está aproximadamente entre un 25 a 57% a 5 años. Este rango depende del tratamiento que nosotros demos de forma inicial, es decir, del grado de resección quirúrgica y si se le dio o no radioterapia. De eso va a depender la sobrevida en la recurrencia. Entonces, miremos aquí algunos datos interesantes cuando el paciente ya está con la recurrencia.
Aquí vemos una curva donde vemos la sobrevida libre de progresión. Cada color representa a la recurrencia en la cual se encuentra el paciente, es decir, el color rojo representa pacientes con la primera recurrencia, color verde los que están en la segunda recurrencia, el azul en la tercera y el morado en la cuarta recurrencia. Como podemos ver, la tasa de sobrevida libre de progresión es más alta en los que están en la primera recurrencia y vemos que a medida que el paciente pasa de la primera a la segunda a la tercera, el tiempo entre una recurrencia y otra se va cortando. Y acá abajo vemos la sobrevida global, de acuerdo a la recurrencia en la que se encuentra. Y como es de esperar, pues si el paciente va a estar en la segunda, en la tercera o cuarta recurrencia, las tasas de sobrevida obviamente van disminuyendo. Miremos aquí otro dato interesante en ependimoma recurrente, la supervivencia de acuerdo al sitio donde el ependimoma residía. Entonces, si el ependimoma reside a nivel local, vemos que esos pacientes tienen mejores tasas de supervivencia, pero si la recurrencia es en otro lugar distante, aquí en esta gráfica vemos que los pacientes que tienen recurrencias a nivel local tienen mejor pronóstico que los que tienen recurrencias en otros sitios o de forma combinada en otros sitios y a nivel distante. Aquí les muestro otro dato sobre las recurrencias asociado con la histología, ¿sí? Aquí vemos lo que es la supervivencia global, aquí vemos lo que es la supervivencia libre de progresión. En la línea punteada roja vemos los ependimomas grado 2 y la línea azul representa los ependimomas anaplásicos. Entonces, cuando la recurrencia, ¿sí?, debuta ya de forma con un ependimoma anaplásico, como es de esperar, la sobrevida es menor y la sobrevida libre de progresión también. Esta otra gráfica es interesante. Aquí lo que quieren mostrar es cuál es la recurrencia o la tasa de recurrencia de los ependimomas de acuerdo al perfil molecular de lo que se está hablando últimamente. Entonces vemos aquí la línea roja representa los ependimomas de fosa posterior tipo A. Esta línea azul representa los ependimomas supratentoriales relafusion. El verde, los ependimomas de fosa posterior tipo B, este más claro, representa a los supratentoriales YAP1 y los de acá, los ependimomas medulares. Entonces vemos que tanto el ependimoma de fosa posterior tipo A y el ependimoma supratentorial relafusion son los que tienen las tasas más altas de recurrencia de ependimoma. Y casi que estos dos son muy prevalentes en la población pediátrica. Entonces nosotros tenemos que en la actualidad tratar de caracterizar muy bien el ependimoma con todo el perfil molecular, porque eso nos habla del riesgo de recurrencia que pueda tener ese tumor en ese paciente específico. Entonces ya con estos datos que les he dado podemos sacar algunas variables de riesgo de recurrencia del ependimoma. Entonces, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de recurrencia como tal? Aquellos que tengan un grado histológico alto, que por lo general se asocian con una ganancia del cromosoma 1Q. Aquellos con ependimoma de fosa posterior tipo A, aquellos con ependimoma supratentorial relafusion, aquellos pacientes que en la primera intervención no se logró una resección completa y no se les dio radioterapia, esos pacientes menores de 3 años y que son masculinos, casi que estos son las variables que aumentan el riesgo de recidiva tumoral. Ahorita, ¿cómo vamos a tratar estos pacientes? Entonces, el tratamiento de las recurrencias depende del tratamiento que se le dio inicial, cuando el paciente recién llegó. Entonces, si al paciente se le hizo cirugía y no se le dio radioterapia, entonces, cuando llega con la recurrencia, lo que debemos hacer es determinar si el paciente se puede reoperar. Entonces, la idea es, si se puede operar, es operarlo nuevamente y ya darle la radioterapia. ¿Listo? Si no es posible la cirugía, por lo menos asegurarle a ese paciente solo la radioterapia. Si en el primer manejo a ese paciente se le dio cirugía y además se le dio radioterapia, entonces definir si ese paciente se beneficia de cirugía adicional y si puede recibir o no radiación teniendo en cuenta el riesgo de toxicidad del tejido neural adyacente. La quimioterapia la dejo como interrogante porque hay bibliografía que está una a favor y otra en contra de esto. Entonces vamos a ver cuál es la evidencia de la cirugía
en las recurrencias de ependimoma. Entonces miremos acá, esto es una cohorte de pacientes, pacientes con recurrencia de ependimoma. Un grupo se llevó a cirugía y otro grupo no se le ofreció cirugía. Como es de esperar, los pacientes que se llevan a una nueva resección de la lesión tienen mejores tasas de supervivencia global a 4 años, que en promedio están alrededor de 34%. Y no solamente se benefician de la cirugía, sino del grado de resección. Y es lo que yo les muestro aquí en estas dos curvas de Kaplan-Meier. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión y aquí vemos la supervivencia global. La línea continua representa aquellos pacientes que se les hizo una resección completa al ependimoma. La línea punteada representa los pacientes que se les hizo una resección incompleta o que no se operaron. Como podemos ver aquí, los pacientes que le hacen una resección completa de esa recurrencia tienen mejores tasas de sobrevida global y de supervivencia libre de progresión. Miremos acá, esto es otra cohorte de pacientes, pacientes que se les hizo una resección completa, pacientes que se les hace una resección incompleta aquí de rojo, y los negros, los pacientes que no se llevan a cirugía. Y una vez más se confirma que el paciente que debuta con recurrencia se beneficia de cirugía. Y además, si podemos sacar toda la lesión, mucho mejor para ellos. Entonces podemos concluir que la cirugía y el grado de extensión de la resección son los factores más importantes en tasa de sobrevida en recurrencia de ependimomas. ¿Qué hay de radioterapia y recurrencia? Bueno, entonces, como les dije ahora, si el paciente no ha recibido radioterapia en el tratamiento cuando recién llegó con la primera lesión, en la recurrencia debemos suministrarla. ¿Listo? Si ha recibido radioterapia, definir si los riesgos de toxicidad son altos o no para brindarle el segundo ciclo de radioterapia. Y si lo vamos a brindar, por lo general, esta debe ser 9 meses después de haber dado el primer ciclo. Las diferentes modalidades han sido utilizadas: radiocirugía, radioterapia conformacional, craneoespinal, fraccionada, protonterapia. Son diferentes las modalidades que se han usado en ependimomas. Lo que se sabe es que la supervivencia global a 5 años ha sido buena, del 57%, y la sobrevida libre de progresión a 5 años es casi el 40%. Miremos aquí, esto es una cohorte de pacientes en los cuales algunos se les dio reirradiación de la lesión y otros no se les dio reirradiación. Y miren la diferencia tan grande que tenemos en la supervivencia global. Entonces, los pacientes sí se benefician de reirradiación cuando sea posible darla. Inclusive independientemente de la forma en que se dé. Miren acá esta cohorte de pacientes, se les dio radioterapia focal, a otros les dio craneoespinal y a otros no se les dio. Entonces, independientemente de la forma en que uno les suministre la radioterapia, estos pacientes van a tener mejores tasas de supervivencia global que cuando no se les da esta modalidad de tratamiento. Miremos aquí cómo se comporta la supervivencia global y la sobrevida libre de progresión en pacientes que se han llevado a resección completa versus incompleta y se les da radioterapia. Entonces, miren, la línea azul representa a ese paciente que se le hizo una resección completa y se le dio radioterapia. La línea roja representa al paciente que se le hace una resección incompleta y se le da radioterapia. Entonces, como es de esperar, a los pacientes les va mejor cuando quitamos toda la lesión y se les da esta modalidad de tratamiento. Pero si nosotros no podemos resecar toda la lesión, a veces es difícil, a veces quirúrgicamente es demandante y no podemos resecarla toda, inclusive a veces no podemos reoperarlos. Entonces vamos a ver a ese paciente cómo le va. Si no se puede operar, le da solo radioterapia. Entonces miremos aquí lo que le queremos, esto es lo que les quiero mostrar. Estas curvas de Kaplan-Meier representan la supervivencia global y esta la tasa de supervivencia libre de progresión. La línea continua son esos pacientes que no se pudieron operar, no se les pudo sacar toda la lesión, pero recibieron radioterapia. Y esta línea punteada son aquellos que no se pudieron operar o sacar toda la lesión y tampoco se les dio radioterapia. Como es evidente, los pacientes se benefician, obviamente, de la radioterapia, sea que saquemos toda la lesión o que no la saquemos. Hay algunos casos donde ya han pasado la prueba del tiempo y ya están en la tercera recurrencia como tal,
Entonces hay algunas series de casos, la bibliografía no es muy extensa con respecto a esto, pero hay algunas series de casos en los cuales los pacientes se les ha dado un tercer ciclo de radioterapia, ya de carácter paliativo. Aquí vemos este estudio donde incluyó 14 pacientes, se les dio tercer ciclo de radioterapia, 11 experimentaron progresión de la lesión, 10 en un lugar distante y uno a nivel local, pero la sobrevida de estos pacientes después de ese tercer ciclo de radioterapia estuvo aproximadamente entre 3 a 4 años, o sea que algo bueno para el paciente. 4 de estos pacientes inclusive necesitaron un cuarto ciclo. La radioterapia tiene efectos adversos, 11% problemas endocrinológicos a largo plazo. La disfunción cognitiva se sabe que se puede presentar, y más cuando damos radioterapia en estos niños tan pequeños. Se ha descrito necrosis por radiación en un 10% a 10 años y problemas con la cicatrización. A pesar de eso, según estos estudios, podemos concluir que la radioterapia es segura y efectiva para los ependimomas pediátricos recurrentes y siempre se debe considerar dentro del plan de manejo, obviamente teniendo en cuenta y sopesando los riesgos, específicamente los déficits cognitivos. ¿Qué hay en quimioterapia y recurrencia de los ependimomas? Bueno, la verdad, en cuanto a quimioterapia, el panorama no es muy alentador. Aquí les quiero mostrar esta revisión sistemática, incluye diversos estudios. En cada uno de estos estudios se analiza un medicamento dado para ependimoma y podemos ver que las tasas de respuesta son muy bajas, alrededor del 12%, con tasas de respuesta completa que pueden solo alcanzar un 4%. Incluso cuando hacemos combinación de medicamentos para ependimomas, vemos que esa tasa de respuesta alcanza solo un 17% y unas respuestas totales solo del 3%. Hay algunos reportes en la cual la temozolomida puede dar algo de la lesión en el 14% de los casos. Al parecer esto está asociado con algún tipo de metilación de la MGMT en estos pacientes, pero esto no está muy claro. De todas formas, las tasas de respuesta a temozolomida en ependimomas recurrentes son aún bajas. Hay estudios incluso que dicen que suministrándoles varias dosis de quimioterapéutico al paciente incluso le puede ir peor. Entonces no hay una recomendación fuerte del uso de la quimioterapia en ependimoma recurrente pediátrico, pero igual se prescribe en diferentes grupos oncológicos. Esto aún está en investigación y en estudio. Entonces aquí, como resumen, les muestro lo que dice la guía de la Asociación Europea de Neurooncología. Entonces, cuando llega el paciente con ependimoma recurrente, siempre debemos plantear dos cosas. Si ese paciente se puede operar y si ese paciente se puede reirradiar. Si ese paciente se puede reoperar y reirradiar, eso es lo que tenemos que brindarle. ¿Listo? ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario y se pueda suministrar. Si ese paciente ya de algún tratamiento local, llámese cirugía, llámese radioterapia, entonces ese paciente se puede ir encaminando hacia algún tipo de quimioterapia, pero ya sabiendo que la respuesta en estos pacientes no es tan buena. Entonces, si se le suministra algún tipo de quimioterapia, incluirlo en algún estudio para aumentar la evidencia que hay en esto. Bueno, entonces, volviendo al caso, aquí tenemos este niño que debutó con un ependimoma anaplásico desde los 15 meses, ya ha sido operado en 2 ocasiones previas, ya ha recibido quimioterapia por largo plazo, ha recibido 2 ciclos de radioterapia a nivel local, siempre el líquido solorraquídeo le ha salido negativo, o sea que las recurrencias han sido aquí a nivel de la fosa posterior, y ya debuta, ya con 8 años, con una tercera recurrencia a nivel del ángulo pontocerebeloso izquierdo, neurológicamente indemne. Entonces, este paciente, como les digo y como se vio en la charla, siempre que sea posible reintervenirlo, hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, el paciente se llevó una nueva resección de la lesión, líquido solorraquídeo fue negativo. Con esto, el grupo oncológico, después de la resección quirúrgica, que fue muy buena, inicia manejo con etopósido, ¿sí? De forma de mantenimiento, y se le brinda un tercer ciclo de radioterapia local, que casi que en las series que hay de radioterapias y ependimomas, casi que esto es de carácter paliativo. Este es el paciente ya en el posoperatorio. Observen que es un paciente
muy funcional. De hecho, él quiere ser futbolista, pero es un paciente que tuvo una recuperación adecuada, ya se encuentra en sus ciclos iniciales de quimioterapia y ya está a punto de iniciar el tercer ciclo de radioterapia a nivel local ahí del lecho quirúrgico. Bueno, esto entonces tenemos un tumor agresivo con un pronóstico, como lo vemos a veces, que es poco favorable. Los ependimomas, a los cuales de entrada no se les hace una resección total, o aquellos ependimomas de fosa posterior tipo A, o los supratentoriales relafusion, o los que debutan antes de los 3 años y que no se les da radioterapia cuando hay un residuo, son los que tienen el peor pronóstico, ¿sí? Son los que tienen las mayores tasas de recurrencia y son los que tenemos que tener en mente. La máxima resección segura es el factor más importante en tasa de sobrevida en recurrencias y siempre realizarla cuando sea posible. La reirradiación siempre va a ser útil en casos de recurrencia, considerar obviamente con los padres y el paciente los efectos adversos que se puedan presentar a largo plazo con esto, y la quimioterapia tiene un papel limitado, ¿sí? Como les mostré ahí, la evidencia no es muy fuerte, aunque hay grupos oncológicos que lo dan de forma de sostenimiento. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería mostrar de ependimoma recurrente en pediatría. Oscar, muchas gracias. Me gustó la exposición. Tengo la siguiente inquietud. Si yo tengo un niño que me logra llegar a la adolescencia o a la adultez, el pronóstico cambia. Es decir, estos tumores crecen más en los niños que en los adolescentes o en los adultos. Depende, profe, del perfil molecular. Hay unos que son más prevalentes, como les muestro aquí, unos que son más prevalentes en los niños más chiquitos, y hay otros que de pronto en la adolescencia tienen un pico mayor. Uno esperaría que, por ejemplo, un paciente con un ependimoma supratentorial, ya uno, en la adolescencia, el riesgo disminuya en cuanto a recurrencias. Pero si es un relafusion, con seguridad casi que ese niño le va a hacer algún tipo de recurrencia. Igual que fosa posterior. Si es un niño tipo A, vemos que pasada la adolescencia, ya la tasa de recurrencia empieza a disminuir. Pero si un tipo B, con seguridad ese paciente le va a hacer alguna recurrencia. Depende mucho del perfil molecular y eso es lo que ha orientado o ha dado luz de cómo es el manejo y qué debemos esperar con ellos. Nosotros estamos haciendo perfil molecular en Medellín. Profe, todavía sé que por lo menos en las instituciones de base es difícil. Si queremos perfiles moleculares, creo que hay que enviar muestras a otro lado. No sé el doctor Cortés qué información tenga de esto. No, el perfil molecular que estamos haciendo acá en el hospital son muestras que se mandan al San Jude. En el San Jude le hacen el perfil molecular y a partir de ahí arrancamos el tratamiento. Pero acá no, es en el San Jude. Bueno, y hablaste de radioterapia, de repetir la radioterapia. Eh, ¿En qué edad es? O sea, ¿existe alguna edad en la cual uno evita el deterioro cognitivo del paciente por radioterapia? Porque es que reirradiar un niño me parece a mí que es como acabarle el cerebro. Sí, profe, esa ha sido siempre la discusión de ependimomas y la radioterapia. Siempre los niños que son menores de 3 años, cuando algunos grupos oncológicos tienen esa conducta, si usted hace una resección quirúrgica extensa de la lesión, completa, casi que si son menos de 3 años, esos grupos esperan que el paciente haga la recurrencia para poderle dar el siguiente ciclo. Casi que la recurrencia en esos pacientes que debutan menos de los 3 años, las hacen casi a los 4 o 5 años, o sea que ya se les puede dar la radioterapia. En esos niños muy pequeños a veces se espera. Pero si el niño debuta con el ependimoma un poco más grande, esos grupos sí dan la radioterapia de entrada. Entonces depende mucho de la edad. En eso no hay como un consenso claro de que si da o no da. No, depende de la edad. Si son menos de 3 años, algunos grupos dicen que no darla, esperar que haga la recurrencia. Si son mayores de 3 años, otros grupos sí se la dan de entrada.
específicamente por ese deterioro cognitivo. Pero según lo que vemos ahí en los estudios, y que es interesante, hay muchos que dan inclusive 3 y 4 ciclos de reirradiación. De hecho, este paciente que le estoy mostrando ahí va para el tercer ciclo de reirradiación. Entonces, eso se negocia con el radioterapeuta, con el físico, y si es posible siempre darla, hay que suministrarla. Eso definitivamente sí impacta en la sobrevida de los pacientes. Ok, y tengo una inquietud final y es que a veces pasa con frecuencia, por ejemplo, este niño que mostraste tiene un ependimoma recurrente, está indemne neurológicamente, pero en la resonancia de la columna vemos múltiples siembras pequeñitas en cabeza de alfiler de muchas raíces o de todo el saco dural. Entonces ya eso hace que tenga un pronóstico ominoso. ¿Qué haríamos en un caso de esos? ¿Operaríamos a este niño o ya lo dejamos en cuidados paliativos? En el caso hipotético, porque este niño no tiene No, lesiones a no, nivel. sí, sí, hipotético, hipotético. Supongamos este niño, pero lleno de siembras en la columna. De esas siembras que usted ve pequeñitas, que son como en cabecita de alfiler, pero que están infiltradas todas las raíces, que así es como se inicia a ver la recurrencia de estos pacientes. ¿Qué No, haría, qué haría uno en este caso, en ese caso? esos pacientes lo que uno les ofrece es radioterapia craneoespinal, profe. Eh, Ya fue irradiado. siempre negociar con el radioterapeuta la posibilidad de reirradiar. Si ya fue irradiado y no hay posibilidad de darle radioterapia, ese paciente casi que va para cuidados paliativos, profe. No hay nada más que hacer. Algunos los dejan con quimioterapia, de topósido, de sostenimiento, pero ya cuando no hay posibilidad de eso, ese paciente va encaminado a cuidado paliativo. Ok. Eduardo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con estos pacientes? Y hay una pregunta para que me la contestes, por favor, en Ok, el chat. ¿Listo? ok, cuál es la pregunta? Aló. Bueno, aquí yo quería dar una claridad en cuanto a Perdón, la ¿qué terapia radioterapia. se puede hacer para la rehabilitación neurológica? Ok. Bueno, lo primero que quería hablar es que tenemos que tener en cuenta que la radioterapia que se le da a los pacientes no es el craneoespinal inicial. La radioterapia que se les da inicial es focal conformacional. Entonces solo se irradia el sitio de inserción del tumor o el sitio del residuo del tumor. No se irradia toda la fosa posterior. Entonces eso disminuye la posibilidad de daño cognitivo del paciente, de secuelas. Las reirradiaciones todas tienen que ver con lo mismo, hacer radiación del sitio de inserción o del sitio de la recaída o el sitio del residuo. Por eso se permite hacer varias veces. De todas maneras, como los isocentros permiten hacer una porcentaje de radiación en el tejido circundante, entonces eso es lo que Oscar se refería a la parte de negociar con los pacientes, con la familia, porque en el sitio donde se irradia es muy importante el sitio, pero el área de acción de la radioterapia puede tener alias elocuentes y no. Entonces esa es la parte que hay que negociar, pero en general se hace focal conformacional. En los niños menores de 3 años hay un protocolo que es focal conformacional fraccionada. Depende mucho de lo que quede de residuos, si es resección total, se hace como dice Oscar, se sigue hasta los 3 años y ya se esperará la recurrencia cuando la haga. Pero si queda residuo, que muchas veces, como la inserción de estos inicialmente en la fosa posterior de la unión bulomedular, y y puede quedar un residuo grande porque pues, básicamente el paciente no permitió en cirugía porque se ponía muy inestable, se le trata de dar la focal conformacional fraccionada. Gracias a Dios son poquitos los que la necesitan, pero en general los reportes que son pocos les va bien. De ahí en adelante, vuelvo y digo, la radioterapia es focal del sitio de inserción, del sitio donde recaen o del sitio donde está el residuo, por eso permite hacer varias. En general nos ha ido muy bien con los pacientes con ependimomas, gracias a Dios los ependimomas anaplásicos son pocos,
Generalmente son ependimomas clásicos, no ependimomas anaplásicos, pero en general lo que dice Oscar de la resección completa es lo más importante, ahí está marcada la sobrevida del paciente. Un dato importante, agregándolo de la radioterapia con el paciente que decías que ya tenía siembras en metástasis, Nacho, esos pacientes, ese sí cambia el perfil y ya no es focal del sitio de inserción, sino craneoespinal para controlarlo. Si neurológicamente está indemne, pero la recaída se ve que le va a hacer mucho deterioro neurológico, entonces sería operarlo y radioterapia craneoespinal. Y ahí sí ya, cuando estás en ese punto, sería la última opción para seguir. O sea, la siguiente recaída ya no hay nada para ofrecerle. Ya es absolutamente paliativo. Pero ese sería el último punto y es el punto al cual nunca queremos llegar, pues, pero se llega. En cuanto a la neurorehabilitación de estos pacientes, en general la fosa posterior en los niños es muy, muy agradecida. Permite realmente manipularla mucho con recuperaciones muy buenas. Eh, yo no necesitamos una estimulación especial o una neurorehabilitación especial, pero porque la fosa posterior en el niño es muy agradecida, generalmente no los deteriora mucho. Cuando es muy grande y toca hacer una apertura muy grande del vérmix que hace en el mutismo cerebeloso, siempre uno se acelera un poco para lo del mutismo cerebeloso, porque la familia le dice que no habla, el niño no quiere hablar, todo el mundo se asusta, pero la realidad es que el mutismo cerebeloso no dura más de 3 meses y se recupera solo, sin hacerle nada. En general, y me parece muy interesante, tuve una paciente con también un anaplásico y la mamá era psicóloga y ella se puso como en la tarea de seguir en la vida normal, pero como si estuviera en el colegio. Y la realidad es que el mutismo, a pesar de que le duró casi 2 meses, rápidamente empezó a comunicarse con las señas y le llevaba las cosas y de un momento a otro empezó a hablar. Entonces la mamá me decía, doctor, definitivamente uno no tiene que parar de hacer lo que hacen los niños. Normalmente uno sigue con ellos en el día a día y ellos se adaptan rápido y rápidamente empiezan a hablar. Fue la experiencia pues que tuvimos con esta niña con el mutismo cerebeloso. Pero en general, la parte cerebelosa del síndrome cerebeloso como tal, la ataxia, la dismetría, todo eso, en una semana, 2 semanas ya están muy bien y al mes están completamente recuperados sin hacerles nada. Y lo del mutismo, como les digo, también desaparece solo, máximo 3 meses, pero antes del mes también generalmente ya están recuperados porque en el niño la fosa posterior, el cerebelo como tal es muy, muy benigno, muy agradecido, entonces no necesitan algo especial realmente. Listo, yo no tengo más preguntas.